Es muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia de Matusalén, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Y eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de Matusalén, de la forma en que no lo viste. Imagínese vivir casi un milenio. Matusalén no es una figura legendaria, sino una persona real mencionada en las Sagradas Escrituras, con la impresionante edad de 969 años. Nació en una época en la que el mundo todavía estaba en su relativa juventud, poco después de la creación del hombre y del paraíso que era el Jardín del Edén. Durante este periodo, la humanidad tuvo una conexión más directa con lo divino, algo que con el tiempo, y el avance de las generaciones, comenzaría a disiparse. La larga vida de Matusalén sirve de puente entre la creación y el diluvio, un periodo marcado por profundas interacciones divinas. Por ejemplo, pensemos en el entorno en el que vivió, una tierra joven, llena de crecimiento vigoroso y una naturaleza casi intacta por la civilización humana. La vida en aquella época se vivía a una escala que hoy solo podemos intentar imaginar. Las personas no solo vivieron cientos de años, sino que también experimentaron una calidad de vida profundamente arraigada en las maravillas de la creación original de Dios. Además, Matusalén habría sido testigo de cambios extraordinarios en el mundo que lo rodeaba y en la sociedad emergente. Desde las primeras agrupaciones de humanos, los primeros descubrimientos e inventos, hasta los primeros conflictos y reconciliaciones. Su experiencia de vida no solo fue larga, sino increíblemente rica en acontecimientos y aprendizajes. La figura de Matusalén nos hace reflexionar sobre la importancia del tiempo y cómo lo utilizamos. En una era de vidas tan largas, abundaban las oportunidades para crecer, aprender y reformarse. Vio nacer y morir generaciones, y con cada nueva generación surgieron nuevos desafíos y logros. Su misma existencia es un testimonio de la paciencia de Dios y de la esperanza continua en la humanidad a pesar de sus fracasos y desviaciones. Por eso, al contemplar la vida de Matusalén, estamos invitados a profundizar en una reflexión sobre el sentido de nuestra propia vida. No es solo un número en una página, sino un recordatorio de la proximidad humana a lo eterno, las vastas posibilidades que ofrece la vida y la constante presencia divina que nos guía, desde la creación hasta el juicio final. Matusalén se destaca como un eslabón vital en la cadena de generaciones bíblicas, estableciendo una línea directa desde Adán hasta Noé. A través de él, observamos la continuidad de un linaje que jugó un papel crucial en los planes de Dios para la humanidad. Su padre, Enoc, fue un hombre de notable piedad y virtud, diferenciándose de otras figuras de su época por su conducta justa y una relación íntima y directa con lo divino. El hecho de que Dios se llevó a Enoc es un hecho único en las Escrituras, que resalta el favor especial de Dios hacia él. Este traslado directo al cielo sin enfrentar la muerte es un testimonio de la profunda comunión y aprobación divina que tuvo Enoc. Semejante acontecimiento no solo ilustra la singularidad de Enoc, sino que también establece una premisa importante para comprender el papel de sus descendientes. En este contexto, Matusalén no solo destaca por su avanzada edad, sino también por su posición estratégica dentro de la genealogía bíblica. Actúa como puente entre la creación inicial, representada por Adán, y un momento de renovación y juicio divino, representado por la historia de Noé y el gran diluvio. Este posicionamiento genealógico resalta la importancia de Matusalén como continuación del legado de rectitud establecido por Enoc. Además, el linaje desde Matusalén hasta Noé sugiere una preservación y transmisión de valores y conocimientos divinos esenciales, que culminarían en la supervivencia y el renacimiento de la humanidad a través de Noé. A través de este linaje familiar, es posible rastrear no solo una secuencia de descendientes,
sino una secuencia de enseñanzas e interacciones divinas que prepararían a Noé para su eventual papel como constructor del arca. Así, la historia de Matusalén está intrínsecamente ligada a la continuidad y al propósito divino, siendo uno de los vínculos humanos esenciales que conectan los primeros días de la creación con la perpetuación de la vida después del diluvio, tal como fue planeado y llevado a cabo por la voluntad de Dios. Esta conexión familiar no solo enfatiza la transmisión de características físicas y morales, sino también la transmisión de un propósito divino que se extiende por generaciones. Matusalén, cuyo nombre conlleva significados profundos y posiblemente proféticos, desempeña un papel único dentro de la narrativa bíblica, especialmente con respecto al juicio divino manifestado en el Gran Diluvio. La etimología e interpretación de su nombre ha sido objeto de estudio y fascinación a lo largo de los siglos, pues algunas interpretaciones sugieren que su nombre podría traducirse o entenderse como, cuando muera, será enviado, en referencia al diluvio. Este aspecto del nombre de Matusalén sugiere una conexión directa y divinamente ordenada entre la duración de su vida y el tiempo de paciencia concedido por la deidad a la humanidad en ese momento. Según esta visión, la muerte de Matusalén serviría como señal o desencadenante del inicio del diluvio, un evento catastrófico destinado a renovar la faz de la tierra en respuesta a la corrupción y el mal que se había extendido entre los hombres. Por lo tanto, la excepcional longevidad de Matusalén no se considera simplemente un fenómeno biológico o un registro histórico, adquiere un carácter de misericordia divina. Cada año que vivió Matusalén representó, en esta interpretación, un año más de oportunidad para que las generaciones que lo rodeaban se arrepintieran y retornaran a los caminos de la justicia. La extensión de su vida es vista como una extensión de la paciencia y el largo sufrimiento de Dios, un periodo de gracia concedido antes del juicio inevitable. Así, la vida de Matusalén es emblemática no solo en términos de su duración, sino también en cuanto a su significado teológico y espiritual. La muerte de este patriarca no es solo un acontecimiento genealógico, es un punto de inflexión teológico, que marca el final de una era y el comienzo de otra, fundamentalmente transformada por la intervención divina a través del diluvio. Esta perspectiva sobre el nombre y el papel de Matusalén refuerza la noción de que los elementos individuales de las narrativas bíblicas pueden tener múltiples niveles de significado, cada uno de los cuales resuena dentro del vasto y complejo plan divino. Enoc, figura notablemente justa y piadosa en las narraciones bíblicas, destaca no solo por su cercanía a Dios, sino también por sus profecías que anticipaban grandes acontecimientos divinos. El padre de Matusalén no solo vivió con rectitud a los ojos de Dios, sino que también recibió revelaciones sobre el futuro que resaltaron el carácter justo y misericordioso de Dios. La profecía de Enoc sobre el juicio venidero es una pieza fundamental para comprender el plan divino para la humanidad, sirviendo de puente entre la creación y el juicio final en forma de diluvio. Advirtió sobre un mundo que sería purgado de su corrupción y maldad, un mensaje que resuena a través de las generaciones y refuerza la presencia y participación constante de Dios en la historia humana. Esta profecía no solo destacó la seriedad con la que Dios ve las acciones humanas, sino que también subrayó su voluntad de extender misericordia. Enoc, al comunicar esta visión, sentó las bases para una comprensión más profunda del equilibrio entre la justicia divina y la misericordia. Su mensaje sugirió que, a pesar de la inminencia del juicio, siempre habría lugar para el arrepentimiento y el regreso al camino de la justicia. Al considerar la profecía de Enoc, es fundamental comprender cómo influyó en las generaciones posteriores. Su hijo Matusalén y su nieto Noé vivieron bajo la sombra de esta profecía, con la conciencia de que sus vidas y acciones podrían influir en el curso de los acontecimientos futuros trazados por Dios. La profecía de Enoc, por tanto, no fue solo una advertencia sobre el futuro, sino también un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Este aspecto profético de la vida de Enoc resalta la importancia de la comunicación divina a través de individuos elegidos. Ejemplifica cómo los mensajes proféticos pueden servir como guías para la conducta moral y espiritual, guiando a la humanidad hacia una relación más armoniosa y respetuosa con lo divino. En última instancia, la profecía de Enoc es una manifestación de la interacción continua entre lo divino y lo humano,
un tema recurrente que recorre toda la Biblia y destaca cómo la justicia y la misericordia de Dios se revelan a través de los siglos. Noé, nieto de Matusalén, ocupa un lugar central en la narración bíblica como constructor del arca, inmensa vasija destinada a preservar la vida humana y animal ante el inminente diluvio anunciado por Dios. Este evento es uno de los actos divinos más llamativos y significativos registrados en la Biblia, destacando la continuidad del plan divino de justicia y renovación. La construcción del arca por parte de Noé no fue solo una respuesta a un mandato divino, fue un testimonio de la fe y la obediencia de Noé en una época en la que prevalecían la corrupción y la maldad. La vida de Matusalén, que se extendió hasta justo antes del diluvio, sirve como marcador cronológico y espiritual, enfatizando la transición entre diferentes eras de la humanidad bajo la observación divina. El papel de Noé en la construcción del arca es fundamental para comprender la forma en que Dios interactúa con sus creyentes. Eligió a Noé por su rectitud e integridad en una época de gran depravación moral. A través de Noé, se demuestra que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fidelidad a Dios puede resultar en salvación y continuidad de vida. El arca misma, una estructura de enormes proporciones y meticulosamente construida según especificaciones divinas, simboliza no solo la supervivencia física sino también la preservación de la esperanza y la pureza en un mundo a punto de ser purificado. Cada detalle de su construcción, desde la elección de la madera hasta la organización de los espacios para los diferentes tipos de animales, refleja la complejidad y seriedad del emprendimiento de Noé. La preservación de la vida humana y animal a través del arca resalta la misericordia de Dios, quien, a pesar de estar decidido a erradicar el mal del mundo, proporciona un medio de salvación para los inocentes y para quienes permanecen fieles a Él. Esta historia resalta una lección eterna sobre la responsabilidad humana en el mantenimiento de la creación confiada por Dios y la posibilidad de la redención, incluso en las peores situaciones. Entonces, la historia de Noé y el arca no se trata solo de supervivencia, se trata de compromiso espiritual, obediencia y perpetuación de la vida frente al juicio divino. La conexión entre Noé y su abuelo Matusalén refuerza la continuidad de los propósitos divinos y la conexión entre generaciones en la transmisión de valores y la ejecución del plan divino para la humanidad. La era anterior al diluvio, en la que Matusalén vivió sus largos años, fue un periodo caracterizado por una marcada decadencia de las normas morales y éticas de la humanidad. Este tiempo es descrito en las Escrituras como lleno de iniquidad y corrupción, donde la conducta de los hombres se desviaba cada vez más de los caminos de justicia y rectitud que Dios había establecido. El mal no es solo un fenómeno aislado, sino una característica generalizada que infecta a la sociedad en todos los niveles. A medida que la población humana crecía, también crecían los actos de violencia, deshonestidad y depravación. Las relaciones entre individuos y comunidades estuvieron a menudo marcadas por abusos de poder y falta de respeto por la vida y la creación. La sociedad de aquella época se alejó de los principios divinos que promovían la armonía y el respeto mutuo, sumergiéndose en un ciclo destructivo de pecado y degeneración moral. Esta decadencia moral no solo afectó las relaciones interpersonales, sino que también tuvo un profundo impacto en la relación entre la humanidad y Dios. La comunicación y la obediencia que alguna vez caracterizaron la interacción entre lo divino y lo humano ahora dieron paso al silencio y la rebelión. Ante esta alarmante situación, Dios, cuya paciencia se había extendido generosamente a lo largo de los siglos, decidió finalmente intervenir decisivamente. La decisión divina de enviar un diluvio para limpiar la tierra fue un acto de justo juicio contra la maldad rampante, pero también un acto de misericordia. Al preservar a Noé, un hombre justo, y a su familia, Dios no solo castigó a los malvados, sino que también aseguró la continuidad de la humanidad y la posibilidad de un nuevo comienzo. Noé, a través de su justicia y fidelidad, se convirtió en el canal a través del cual la humanidad sería restaurada y redimida. Este periodo oscuro y la respuesta divina a él son cruciales para comprender la naturaleza justa y misericordiosa de Dios. Si bien es un Dios de justicia que no puede tolerar el pecado indefinidamente, también es un Dios de misericordia, siempre dispuesto a perdonar y restaurar a quienes buscan vivir según sus preceptos. La historia anterior al diluvio,
Por lo tanto, sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado, pero también de la esperanza que queda para aquellos que son fieles. La vida de Matusalén, marcada por su notable longevidad, no es solo un registro de la duración de su vida, sino un profundo símbolo de la paciencia divina y la continuidad en el plan de Dios. Al vivir 969 años, Matusalén establece un vínculo significativo entre los primeros patriarcas, como Adán y su propio padre Enoc, y las generaciones posteriores que seguirían al diluvio, incluido su nieto Noé. Esta conexión temporal entre diferentes generaciones es esencial para comprender cómo Dios interactúa con su creación a lo largo del tiempo. La larga vida de Matusalén puede verse como una manifestación de la paciencia de Dios, que permitió a las generaciones acumular sabiduría, experiencia e, idealmente, un retorno a los caminos divinos. Sin embargo, al mismo tiempo, la llegada de su muerte coincide con el comienzo del diluvio, un poderoso acto de juicio divino que simboliza la eventual necesidad de intervención y renovación cuando la humanidad se desvíe irreversiblemente de sus preceptos. El legado de Matusalén también destaca el tema de la redención. A través del diluvio, a pesar de la vasta destrucción, Dios preservó la vida humana y animal a través del arca construida por Noé, brindando una oportunidad para empezar de nuevo y restablecer una relación justa y obediente con el Creador. Esto refleja una esperanza continua en la capacidad de redención y renovación, independientemente de los fracasos del pasado. Además, la vida de Matusalén y los acontecimientos que la rodearon enseñan valiosas lecciones sobre la importancia de la fidelidad y la vigilancia espiritual. La historia sugiere que incluso en tiempos de grandes pruebas y corrupción moral, las personas pueden vivir vidas rectas e impactar positivamente a las generaciones futuras. Matusalén, aunque se menciona brevemente en las Escrituras, sirve como un ejemplo silencioso de perseverancia a través de los siglos. Portanto, estudar a vida de Matusalém permite uma apreciação mais profunda de como Deus planeja e executa seus propósitos ao longo das eras, usando indivíduos e eventos não apenas como peças de um plano maior, mas como portadores de ensinamentos e oportunidades de crescimento espiritual para toda a humanidade. A través de estos temas de paciencia, juicio y redención, la narrativa bíblica de Matusalén refuerza la noción de un Dios atento y bondadoso, siempre comprometido a guiar y restaurar a su pueblo, incluso en medio de los desafíos más formidables.